Un diagrama, ¿verdad? Es una especie de ilustración, como una foto. Además puede ser animada también, puede ser tridimensional, etcétera. Y ayuda para que entendamos mucho más fácil el contenido científico relacionado con las ciencias. Permítanme un segundo. Ciencias de la vida. Es la primera unidad de la cual estaremos hablando el día de hoy. Sabe que las ciencias nos rodean todo el tiempo, desde el momento en que somos gestados en el vientre de nuestra madre, empiezan a formularse una serie de sucesos. La madre empieza a una serie de cambios hormonales preparando su vientre para eventualmente engendrar esa criatura, ¿verdad? Que eventualmente va a ser, que es un ser humano, ¿verdad? En potencia, en desarrollo, y que eventualmente va a llegar a nacer y a vivir por sí mismo. Así que la ciencia nos rodea durante todo el tiempo de nuestra existencia. Siempre que almuerzas, si vas al gimnasio o incluso si duermes una siesta, estás empleando información de las ciencias. Cuando almorzamos, entran en función una serie de aparatos. El aparato digestivo es el principal que entra cuando comemos o almorzamos, ¿verdad? Y todo comienza con la boca, con los dientes, con las glándulas salivales, con el bolo alimenticio que pasa a través de la faringe al esófago, ¿verdad? Y llega al estómago donde se separa lo que es aquel material útil para el cuerpo, y eso se traslada al hígado y diferentes cosas. Entonces, to- completamente estamos rodeados de la ciencia. Cuando dormimos, ¿cómo nos afecta la ciencia cuando nosotros dormimos? Bueno, tenemos lo que se llama, a todos los seres humanos tenemos lo que se llama un ciclo circadiano, que habla de un ciclo de 24 horas en el cual nuestro cuerpo sabe cuándo debemos dormir, cuándo debemos estar despiertos, cuándo debemos tener hambre, cuándo debemos tener sed, ¿verdad? Así que estamos rodeados siempre de la ciencia, siempre, ¿verdad? No podemos separarnos de la ciencia, aunque nunca hayamos visto un microscopio. A una escala mucho mayor, las ciencias de la vida nos permiten entendernos a nosotros mismos y a nuestro entorno. Es a través de la lengua, ese órgano que todos tenemos en nuestra boca, por medio de la cual podemos pronunciar palabras, ingiriendo y exhalando aire y oxígeno, y ese músculo, ¿verdad? Convierte esa salida y entrada de aire en palabras a través de la cual nos podemos comunicar. ¿Cómo se logra eso? A través de la ciencia. Es la ciencia y no la política la que determina el sexo de una persona. No es la autopercepción que un individuo pueda tener de sí mismo. Él puede pensar lo que quiere, es libre de pensar lo que quiere, pero eso no niega los hechos, los factores científicos que están envueltos para determinar tal cosa. Así que presten muchísima atención entonces a esta primera clase que vamos a tener. Hay 5 actividades diarias que algunas ya las mencioné, que sin ser científico aplicamos las ciencias. Todos los días al despertar realizamos actividades que están relacionadas con la ciencia. No importa que nunca hayas visitado un laboratorio, que no estés usando un aparato electrónico, o si eres médico, no importa, o puede ser que seas bailarín, que seas estudiante, que seas ama de casa, que seas albañil, que seas mecánico, ¿verdad? O si simplemente estás jugando para divertirte. Porque aunque sea difícil de creer, la ciencia está en todas partes. No podemos huir de la ciencia mientras tengamos vida, porque nuestra vida misma está ligada con la ciencia. Es a través de la ciencia que sabemos que cuando nosotros nacemos hay un músculo que se activa y empieza a funcionar desde antes de nacer en realidad, ¿verdad? Ese músculo se llama corazón. Es una bomba que bombea la sangre a través de nuestro cuerpo, y el día que esa bomba, ¿verdad? Que se ve tan frágil, deja de funcionar, hasta ese día llega a nuestra vida, y hasta ese día se acaba, ¿verdad? Nuestra vida tal como la conocemos ahora mismo. Entonces, la ciencia nos rodea, nos acompaña durante todo el tiempo. Pero aparte de eso, ¿verdad? Montar en bicicleta requiere de la ciencia. ¿Por qué? ¿Verdad? Aunque suene fácil montar en bicicleta y cualquiera lo pueda hacer,
¿verdad? Hay que, se ponen en uso una serie de leyes físicas cada vez que tú ruedas tu bicicleta y andas en tu bicicleta. Aplicas al menos 25 factores de la física, como la velocidad lineal para rodar, el equilibrio, el peso, la fuerza. Las tres leyes de Newton, ¿verdad? Entran en función simplemente para montar una bicicleta. Imagínese usted. O sea, la ciencia es algo importantísimo. Debemos aprenderla de cualquier manera. Comer, ya lo mencioné, ¿verdad? Todo el cuerpo humano tiende a eventualmente sentir hambre. Cada alimento que consumimos está compuesto por enzimas, por proteínas, por vitaminas, de las cuales se nutren. ¿Sabe cuántas células están compuestos los seres humanos? De más de 70.000 millones de células. 70.000 millones de células, ¿verdad? Que posee nuestro cuerpo. Permítanme un segundo, por favor. Un segundito, por favor. Ok, muy bien. Así que comer también implica un acto científico. También bailar, ¿verdad? Cuando usted decide salir a divertirse un rato, aunque usted cree que lo único que está haciendo es disfrutando de ese tiempo en el que se siente John Travolta o Barbara Streisand, ¿verdad? Está aplicando una serie de giros, ¿verdad? Que son una parte esencial de todos los bailes. Al hacerlos estás aplicando fuerza de gravedad que evita que te caigas al piso y otra serie de cosas. Jugar fútbol también tiene que ver con algo científico, es decir, muchas cosas en la vida están relacionadas con la ciencia. Y es así entonces que llegamos a lo que será nuestra primera lección. Lo anterior era solamente la introducción. La unidad número uno, lección número uno, es interpretar ilustraciones. ¿Qué es una ilustración? Una ilustración es un dibujo como el que tenemos en la parte derecha de nuestra transparencia, esta que estoy señalando con el láser. Aquí tenemos un dibujo que sin leer el texto podemos saber de qué se trata. A simple vista nos damos cuenta que este dibujo nos enseña una parte de la cara, nos enseña, resalta la boca, la faringe, las glándulas salivales, el esófago, el estómago, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas y otros elementos que ya fácilmente nosotros entendemos que estamos hablando de qué, de el sistema digestivo humano. ¿Ve qué importante es una ilustración en ciencias? Porque de manera fácil nos presenta lo que de otra manera sería muy difícil de aprender. Por ejemplo, para mí sería fácil enseñarles por dónde entran los alimentos, ¿verdad? Los alimentos entran por aquí donde tengo el láser, por la boca. Ahí en la boca los alimentos son masticados con los dientes, ¿verdad? Y la lengua también participa. Y luego las glándulas salivales que tenemos en nuestra garganta empiezan a soltar saliva precisamente para preparar el bocado, que ahí ya se llama bolo alimenticio. Cuando ese bocado está lo suficientemente empapado de saliva, a través de la faringe es enviado hacia el esófago. La faringe tiene músculos, ¿verdad? Que envían el bolo alimenticio hacia el esófago. El esófago está diseñado como un conducto donde nada se atora, a menos que sea algo muy grande, ¿verdad? Pero normalmente los alimentos pasan con facilidad porque está diseñado para eso. Finalmente el alimento llega al estómago. El estómago se encarga de separar los nutrientes que son enviados al hígado. El hígado envía a través del torrente sanguíneo todos esos nutrientes que nuestras 70.000 millones de células necesitan en nuestro cuerpo. Y así sucesivamente. Luego está la vesícula biliar, está el intestino delgado que sigue aprovechando, sacando todos los nutrientes que puede. Luego sigue lo que se conoce como el intestino grueso, ¿verdad? Y finalmente el recto y el ano por medio de lo cual se desecha lo que ya no se usa, lo que ya no es de provecho para nuestro cuerpo. ¿Cómo ves qué rápido lo pude explicar? ¿Por qué? Si yo tuviera que haber leído un documento para explicarle todas esas cosas, ¿verdad? Me hubiera tardado mucho más tiempo, porque las ilustraciones, y de eso se trata este tema, y interpretar ilustraciones, tienen ese propósito de ayudarnos a entender los temas difíciles de manera más fácil. Como dice el texto, las ilustraciones pueden brindar información compleja
que de otra manera requeriría de extensas descripciones textuales, ¿verdad? Y no voy a mencionar el ejemplo porque en realidad me parece que está un tanto fuera de lugar el ejemplo del carro. Pero más bien uso el ejemplo de la gráfica que tenemos ahí, ¿verdad? El sistema digestivo. Y leemos el texto de la parte de abajo. Este texto es importante. Dice, una ilustración proporciona información de modo visual. ¿Verdad? Estoy leyendo aquí. De modo visual. Una ilustración puede mostrar objetos que son demasiado pequeños. ¿Cómo qué? Por ejemplo, ¿qué objeto demasiado pequeño podemos verlo a través de una ilustración? Piensen. A ver, esos cerebros funcionando. Por favor, ¿qué podemos ver en una ilustración que es demasiado pequeño para verlo de manera natural? Alguien dígame, piensen, ¿qué podemos ver? ¿Qué es tan pequeño que necesitamos una ilustración para verlo con nuestros ojos simplemente, sin usar un microscopio? Les estoy dando pistas. Mencione a alguien, por favor. Pueden usar el chat o pueden encender su micrófono y contestar mi pregunta. Bacterias, las células. Sí, Hacer perfecto. Excelente, sí, muy bien. ¿Verdad? Las células, las bacterias, la córnea también podemos verla mucho más amplificada con una ilustración. Entonces, las ilustraciones sirven para mostrar a simple vista o cosas muy pequeñas que no podemos ver a simple vista o cosas muy grandes como que no podemos ver tampoco a simple vista. ¿Qué es tan grande que necesitamos una ilustración para poder verlo? A ver, alguien dígame. O que no se puede ver por alguna razón. El sol puede ser un ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué más? Piensen. A ver, pensando, estoy viendo el chat, el espacio, ¿verdad? Los planetas, el sistema solar. Estoy seguro que todos ustedes tienen una idea de lo que es el sistema solar porque en algún momento en la escuela, en primaria o en alguna revista que leyeron algún libro, vieron el sistema solar, ¿verdad? Nuestro sistema solar, dicho sea de paso, se llama Vía Láctea. Y está compuesto, ya no sé, antes decíamos que eran 9 planetas, pero ahora hay más, han descubierto más planetas, ¿verdad? Además, nuestro sistema solar es uno entre millones que hay en la Vía Láctea. Y todo eso lo podemos ver a través de una ilustración, porque sería imposible verlo a simple vista. Entonces, ve qué importante son las ilustraciones, ¿verdad? Y por eso es importante darnos el trabajo de interpretar las ilustraciones. Para interpretar las ilustraciones tenemos, por ejemplo, aquí en esta ilustración que tenemos aquí, no tenemos un título, pero debiera haber habido un título que dijera Sistema Digestivo Humano, ¿verdad? Aparte de eso, para interpretarlo debemos prestar atención a los rótulos que tiene y a las rayitas, hacia dónde apunta. Por ejemplo, aquí es fácil saber que la boca está aquí donde estoy señalando con el láser porque ahí va la flechita, ¿verdad? La faringe, sabemos dónde está. Las glándulas salivales, que son dos, tenemos una a cada lado. También cuando hablamos se activan las glándulas salivales para que nuestra lengua no se quede seca, nuestra garganta no se quede seca. ¿Verdad? Entonces debemos, cada vez que observamos una ilustración, es importante ver si tiene un título para que sepamos de qué está hablando, ver si tiene rótulos, si tiene descripciones, si tiene partes resaltadas, etcétera. Todo eso es muy importante. Ok, entonces dice, algunas ilustraciones muestran además cómo encajan las partes de un todo. Seguramente alguna vez ustedes han comprado un mueble en esas tiendas famosas que las cosas vienen desarmadas. Hay una tienda que le gusta a mi esposa y que yo odio, ¿verdad? Se llama IKEA porque hemos comprado, o IKEA, ¿verdad? Como quiera decirle, hemos comprado muebles ahí y ¿a quién cree que le toca armar las cientos de piezas que trae? A su servidor, ¿verdad? Nuestros hijos están grandes fuera de casa ya, ¿verdad? Así que me toca a mí. Sin embargo, gracias a Dios traen ilustraciones que muestran, de otra manera sería prácticamente imposible poder armar esos muebles porque las ilustraciones nos ayudan a ver qué parte va primero, las partes están numeradas y están combinadas con la ilustración, ¿verdad? Ahí vemos la importancia de una ilustración, ¿verdad? Entonces, algunas ilustraciones, dice, muestran cómo encajan las partes de un todo. Otras ilustraciones muestran qué ocurre en cada paso de un proceso. Cuando interpretas una ilustración, miras las figuras, como hicimos en el caso de la ilustración del aparato digestivo,
los rótulos de la ilustración para entender cómo funcionan las partes de lo que se muestra. Entonces, ve, aprender a interpretar ilustraciones es importantísimo. Ok, ponga atención a lo que le voy a decir. Especialmente si está pensando hacer los exámenes pronto y ojalá que sí, o por lo menos que tenga una fecha, porque estas clases no sirven a menos que usted se decida a tomar el examen. ¿Dónde se toma el examen? En GED.com. Lo expliqué la semana pasada ampliamente en la primera clase que tenemos. Si usted no sabe, hay un video que le puedo recomendar para que vea. Está en YouTube, en mi canal de YouTube y también está en el grupo de Facebook, ¿verdad? Preguntas y respuestas sobre GED. Ahí está la respuesta a todas esas preguntas. Así que es importante que oiga lo siguiente. Estas clases no se trata de memorizar. No, memorizar no nos va a servir mayormente, a menos que en matemáticas hay algunos procedimientos que necesitamos memorizar. Pero en ciencias, artes del lenguaje y estudios sociales, lo que necesitamos es aprender a leer comprensivamente. Porque los exámenes están diseñados de tal forma que las respuestas están en el material que usted va a tener en pantalla. Ahora ya aprendimos que los exámenes no se hacen en papel desde el 2014, que tiene que hacerlos en una computadora, puede ser en una oficina de la biblioteca, puede ser en una de las oficinas de GED.com o puede ser de su casa si reúne los requisitos. ¿Verdad? Usted necesita aprender a leer de manera comprensiva, es decir, entender lo que está leyendo, porque las preguntas, ¿verdad? Van a estar formuladas y acompañadas de texto, de ilustraciones que tienen las respuestas a las preguntas. Usted solamente tiene que interpretar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está leyendo? Muy bien, aquí tenemos una ilustración más que quiero mostrar como ejemplo, que es hermosa. Ahí está una célula, esa es la ilustración de una célula. Para ver eso de ese tamaño, nosotros tendríamos que tener un microscopio súper especial. ¿Verdad? Eso es una célula. Una célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. ¿Qué es eso de morfológico? Me gusta que ustedes aprendan nuevas palabras. Morfológico o morfológica es una palabra compuesta de morfo, que quiere decir forma, y lógico, ¿verdad? Que tiene que ver con los humanos, es decir, en forma humana. Cuando usted le dicen esto es el lenguaje morfológico, ¿verdad? Le están diciendo que se lo están poniendo en un lenguaje humano para que usted entienda lo que está hablando. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento dice, en el Antiguo Testamento, perdón, estoy usándolo como meramente, mi intención no es religiosa en este pasaje, pero quiero explicarle porque quizás alguno de ustedes haya leído o haya escuchado al respecto. Dice que Moisés, era el libertador de los judíos, vio la espalda de Dios. Pero la Biblia enseña también, ¿verdad?, que Dios es espíritu y los espíritus no tienen cuerpo. Entonces, ¿por qué dice que vio la espalda de Dios? Porque es un lenguaje morfológico. No significa que vio una espalda como tal, gigantesca, enorme, no, ¿verdad? Sino que no vio el rostro, no vio lo que podría haber sido el frente de Dios o lo que pudo haber sido la cara de Dios. Es un lenguaje morfológico, o sea, para que nuestra mente lo entienda. Entonces, la célula es la unidad morfológica o de forma humana, ¿verdad? Y porque no parece un humano que está ahí. ¿Verdad? Usted ve esa pelota, esa bola circular con una serie de elementos adentro. ¿Qué le ve de humano a eso? Bueno, la vida del ser humano comienza con una célula como esa. ¿Verdad? La vida, toda, y de hecho la vida de todo lo que nosotros conocemos tiene que ver con las células, porque las células son la unidad primera de todo ser vivo. Todo comienza con una célula. Entonces, una célula es la unidad morfológica, es decir, me refiero a que usemos un lenguaje que entendamos que estamos hablando de un humano, ¿verdad? Funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Lo más pequeño que hay vivo en el universo en el que nosotros vivimos es la célula. ¿Verdad? De hecho, hay animales que son unicelulares, es decir, una célula, bacterias, por ejemplo, y hay seres que son pluricelulares, que tienen muchas células. Pero en fin, vamos a aprender entonces un poco más de las células con el primer ejercicio que tenemos aquí en pantalla. Permítanme un segundo. Hay algunos elementos que son muy importantes que usted debe tener claros. Este es el síntesis de la teoría celular.
Por ejemplo, si hiciéramos síntesis de la teoría del ser humano o del estudio del ser humano, hay algunas cosas que no podrían faltar. Por ejemplo, los seres humanos necesitamos, ¿verdad?, aire. Sin aire no podemos vivir. Además, los seres humanos también necesitamos, ¿verdad?, que nuestro corazón no se detenga, por decir algo. Estoy mencionando cosas así sumamente importantes para la vida del ser humano. El ser humano necesita alimentarse, ¿verdad?, por decir algo, ¿verdad? Y podría ir agregando otras cosas. Bueno, aquí está la síntesis de la teoría celular, ¿verdad? Estas cosas, es decir, son importantes. Tal vez no que se las memorice, pero que las conozca, ¿verdad? Para que si lo vuelve a leer en algún momento dado, usted sepa de qué estamos hablando. Síntesis de la teoría celular. Cada organismo vivo está formado por una o más células. Hay quienes le tienen fobia a los celulares, está bien, pero nadie le puede tener fobia a las células, porque todo organismo vivo está formado por una o por más células, como en el caso de los humanos, 70.000 millones de células. O sea, no hay nada que tenga vida. Una planta, una cucaracha, ¿verdad? Una bacteria, un elefante, una mujer, un hombre, un niño, ¿verdad? Una vaca, un caballo. Todo lo que tiene vida, ¿verdad? Un hongo, está formado por una o por más células. Las células son fundamentales, ¿verdad?, para la vida humana, pues sin ella no existen. Número dos, los organismos vivos más pequeños son células únicas, como la bacteria que vimos en el ejemplo anterior. Y las células son unidades funcionales de los organismos multicelulares. Las células son unidades funcionales de los organismos multicelulares. Y la última para mí es muy importante. Es sumamente, esto es ciencia, ¿ok? ¿Qué dice el síntesis de la teoría celular? Todas las células provienen de células preexistentes. ¿Qué significa eso, señores? ¿Qué significa eso? ¿Alguien puede ilustrarnos? Lo vuelvo a leer de nuevo. Todas las células provienen de células preexistentes. ¿Qué significa? Significa que no puede haber una célula nueva si no hay una célula madre, ¿verdad? La vida se origina en las células. Si no hay una célula preexistente o una célula madre, como pudiéramos llamarle, no puede haber vida. Sin células, las células no se hacen de la nada. Las células no se hacen ahí que por casualidad apareció una célula, ¿verdad?, de la nada. No. Las células provienen de células preexistentes, ¿verdad? Eso tiene una implicación muy importante, porque aquí entonces nosotros entramos a la pregunta, a uno de los misterios. Este es tanto como uno de los misterios que más ha prevalecido a lo largo de la historia de la humanidad. Luego se lo voy a decir, pero en otras palabras, lo que esto quiere decir es que si no hay una célula anterior que dé origen a una célula nueva, ¿verdad?, no puede haber células. Para que una célula exista, tiene que haber una célula preexistente. La pregunta del millón es, ¿de dónde salió esa célula? ¿Cómo se originó esa primera célula? Y entonces esto no voy a contestar esa pregunta en este momento, no es mi intención, pero sí los quiero poner a pensar. Las células son elementos importantes, ¿verdad? Son fundamentales para la vida humana. Y lo que estoy hablando es ciencia, pero de nuevo, ok, si alguno de ustedes ya contestó esta pregunta en alguna clase conmigo, le pido que se mantenga al margen y no conteste. Y vamos a darles el reto, ¿verdad? Porque todos merecen tener este reto alguna vez en la vida. Ok, señores, atención, por favor. Hay que pensar, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? El misterio a través de las edades. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué creen ustedes? Estoy preguntando en serio. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Mírenme la cara, estoy preguntando en serio. Ok.
¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Estoy esperando respuestas. Espero respuestas. No veo. Se han quedado todos. Ah, no, no, perdón, perdón, perdón. El huevo, dicen, el huevo, el huevo, el huevo. ¿Perdón? El huevo. El huevo, ¿por qué? A ver, dígame, ¿por qué cree usted que el huevo? No sé, es una de las respuestas más fáciles para mí. Dije el huevo, ¿no? Ay, ay, ay. Ok, algunos dicen, habrá algunos que digan que es la gallina. Sí, hay algunos que digan que es la gallina. Que yo les tengo la respuesta a esa pregunta. Les voy a Yo me la, aclarar uno de los misterios más importantes de la humanidad. ¿Qué fue primero, señores? ¿El huevo o la gallina? Yo les voy a decir que esa respuesta depende. ¿Depende de qué? Ahí está, podríamos poner música de suspenso, ¿verdad? ¿Depende de qué? Depende de la hora del día. Si es el desayuno, primero el huevo, ¿verdad? Frito. Y si es el almuerzo, la gallina en sopa. Así de sencillo. Estaba jugando con ustedes, ¿ok? Estaba jugando con ustedes, que se rieran un ratito.